Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer una previa del siguiente combate estelar del próximo evento de la UFC que se llevará a cabo el 26 de abril, el próximo sábado 26 de abril en Kansas City. Va a ser una UFC Fight Night, es decir, no es un evento numerado, pero igual manera me apetece muchísimo comentar este combate, ya que es un choque de estilos completamente puesto para que los dos se vayan a la guerra. O sea, son dos strikers muy parecidos y tiene serias implicaciones en el ranking del peso welter. Estamos hablando de nada más y nada menos que Ian Machado Garry contra Carlos Prates. Como siempre, vamos a analizar primero cuáles son las dos caras de esta moneda. Vamos a analizar tanto a Ian Garry como a Carlos Prates. Vamos a analizar cómo se puede dar este combate y después voy a dar mi veredicto, quién creo que debería de ganar este combate, y vamos a intentar hacerlo rápido. Últimamente los videos me han estado quedando bastante largos, así que hoy voy a intentar ser un poquito más express. Y como digo, esta UFC va a ser una UFC Fight Night, pero igualmente me gusta comentar este tipo de combates porque me emocionan muchísimo. Soy muy fan de la UFC, entonces no requiero que un combate sea por el título para que me emocione. Simplemente son dos peleadores que lo han dado todo en sus últimas peleas y los dos están en muy buen momento. Se puede decir que los dos están en su prime, así que ambos van a salir a darlo todo y a mí me emociona bastante este choque de estilos. Primeramente comencemos con el lado de Ian Machado Garry. Ian Garry actualmente se encuentra en el puesto número 7 de la división de peso welter. Hasta hace relativamente poco, hasta su último combate, se encontraba invicto dentro de la UFC, si no me equivoco con racha de 7 victorias consecutivas. El detalle es que ese invicto ya se ha perdido por culpa de su último combate, que lo tomó en corto aviso contra Shavkat Rakhmonov, que aparte de ser el top 3 de la división y el que se supone que iba a ser el siguiente retador al título del peso welter, porque ya verán próximamente que no acabó siendo así, acabó siendo Jack de la Madalena precisamente por una lesión de Shavkat Rakhmonov. Mínimo se hizo un combate eliminatorio en el pasado diciembre en el UFC 310, si no me equivoco, en el que iba a pelear Shavkat Rakhmonov contra Belal Muhammad, pero Belal Muhammad se lesiona y como se lesiona tienen que hacer un combate extra en el que Shavkat Rakhmonov acepta pelear contra Ian Garry, que iba a pelear una semana después en UFC Tampa. Entonces hubo un movedero ahí, pero al final lo que acabó sucediendo es que Ian Garry aceptó un combate en muy corto aviso contra el que probablemente es el peleador más peligroso de las 170 libras, y demostró muchísimo en ese combate. Perdió su invicto, pero se fue a la decisión ante un rival que había logrado finalizar todos sus combates. Shavkat Rakhmonov se encuentra en un 19-0 y tiene 18 finalizaciones. Al único peleador que no pudo finalizar es a Ian Garry, y precisamente por eso tengo muchísima fe en Ian Garry, porque demostró mucho en su última pelea. Realmente fue muy inteligente, fue muy competitivo. Se esperaba que Shavkat Rakhmonov le iba a pasar por encima y no fue así. Se fue a 5 asaltos cuando Ian Garry nunca había peleado en 5 asaltos, y recordemos, en corto aviso. Ahora para este combate nuevamente acepta un corto aviso, porque sí, Carlos Prates estaba programado para pelear en el pasado UFC 314 y su rival Geoff Neal se lesionó. Es por eso que se cae la pelea, pero como tuvieron problemas con el evento estelar de este siguiente Fight Night el 26 de abril en Kansas City, decidieron reprogramar a Carlos Prates y en este caso le ofrecieron la pelea a Ian Garry. Ian Garry demostrando que tiene los mayores huevos de la división, porque ya van 2 veces que acepta 2 peleas en corto aviso. Creo que como con 20 días de corto aviso más o menos, pero igual es muy corto aviso teniendo en cuenta que nos encontramos en las grandes ligas de las MMA. O sea, nos encontramos prácticamente en las olimpiadas de este deporte. No hay otra empresa en donde se pueda decir que los combates son de élite. La UFC es la mayor empresa de artes marciales mixtas y aquí cualquier combate dentro del top 15 es enfrentar a 2 de los mejores peleadores de MMA del planeta. Entonces, por eso cuesta de creer que lo acepte con tanta facilidad, pero fue así. El gran detalle también con Ian Garry es que quizá no ha logrado dar los mejores resultados en sus últimos combates. De hecho, si comparamos la racha que tiene Ian Garry con la propia racha que tiene Carlos Prates, muy probablemente la gente vaya a descartar a Ian Garry y vaya a decantarse directamente por Carlos Prates únicamente por la gran diferencia que hay en sus últimos combates, ya que Ian Garry en sus últimos 5 o 4 combates no ha logrado finalizar ni uno. Si no me equivoco, en la última finalización que tuvo Ian Garry fue contra Neil Magny.
alguien que precisamente viene de ser noqueado por Carlos Prates. Posterior se enfrentó a Geoff Neal y le ganó por decisión unánime, pero una decisión muy deslucida. Después le ganó a Michael Venom Page, pero también le volvió a ganar por decisión. Y después se enfrentó a Shavkat Rakhmonov, pero como digo, perdió su invicto. Quizá ese corto periodo, esas dos decisiones seguidas más la derrota contra Shavkat Rakhmonov, le puedan bajar un poquito de hype, le puedan bajar un poquito de emoción al nombre que traía Ian Garry sobre la mesa, pero yo la verdad presiento que él tiene muchísima hambre, tiene muchas ganas de demostrar, quiere volver a la senda de la victoria y Carlos Prates es el peleador ideal, porque realmente se puede decir que sí, está en un muy buen momento, los Fightingers están arrasando, hay muchísimo hype alrededor de ellos, pero Carlos Prates es probablemente el rival más sencillo que vaya a tener Ian Garry en sus últimos 3 o 4 combates, porque es el que está más abajo del ranking, porque es el que menos experiencia tiene y también es la primera vez que Carlos Prates se va a enfrentar a un rival tan arriba en el ranking. Y por eso mismo vamos a pasar ahora a hablar de Carlos Prates. Carlos Prates viene a la UFC en una racha tremendísima, hizo su debut en el 2024 y tan solo en el 2024 se hizo 4 combates, cosa que muy pocas veces se ve un peleador tan activo que acepte peleas tan en corto tiempo. Y además, no solo eso, sino que ganó las 4 peleas y las 4 las ganó por knockout. Esto es una locura. Sea contra quienes hayan sido, son dentro de la UFC. Es un peleador que ha noqueado a 4 rivales en menos de un año, todos dentro de la UFC. Si no me equivoco, el primero de ellos es un peleador que se apellida Giles, que creo que ahorita ya está despedido de la UFC. Era un ex peso medio que bajó al welter y lo noqueó muy fácil. Después noqueó a un compañero de entrenamiento del campeón Belal Muhammad, a un peleador que se llama Ratki, con una rodilla tremendísima al hígado que lo dobló y lo mandó al suelo, no se pudo levantar. Después noqueó al chino Li Liyan, que era un peleador bastante duro y que ya había tenido muchísima experiencia dentro del octágono de UFC y también lo hizo ver fatal. Y su último combate fue contra Nick Manny, un peleador que pues ha perdido contra todo el mundo, o sea, creo que tiene más derrotas que victorias dentro de la UFC, pero pues realmente era su rival más difícil hasta la fecha, era el top 15 de la categoría en su momento cuando se enfrentaron y de hecho ya fue un evento estelar de un Fight Night. Fue un Fight Night en el Apex, es decir, pues de poco perfil, pero igualmente se notaba el hype que tiene Carlos Prates porque le estaban dando un evento estelar siendo apenas su 4ª pelea. Y ahora con esta oportunidad tiene la chance de meterse en el top 10 derrotando a un hombre bastante asentado dentro de la compañía. Alguien que ya incluso hizo una eliminatoria por el título y que hasta hace relativamente poco estaba invicto. Así que, como digo, es un choque que tiene bastantes implicaciones en el peso welter, ya que de ganar Ian Garry se posicionaría nuevamente para pelear por un cinturón, reafirmando su puesto y diciendo que aquí sigue vigente. Y por su lado, Carlos Prates, si gana este combate, prácticamente se encuentra a las puertas de pelear por el título. Si acaso le haría falta una más, pero es que ya ganándole al top 7, lo único que te hace falta es ganarle a alguien del top 5 y posicionarte ahí. No necesita más. Realmente el hype, la fama y la emoción de los fans, digamos, las ganas de querer verle pelear por un cinturón, ya existen, porque Carlos Prates viene arrasando a todos sus rivales y es probable que lo acabe haciendo también con el propio Ian Garry. Y por eso mismo vamos a hablar de cómo creo que se puede llegar a dar este combate. Los dos en sí mismos son strikers, aunque obviamente esto es MMA y todo puede pasar, y hemos visto incluso al propio Ian Garry a veces querer llevar la pelea al suelo. Está entrenando en Brasil en el equipo de Charles Oliveira, entonces se entiende que quizá ha estado mejorando mucho sus habilidades de Jiu-Jitsu. Pues en principio los dos son strikers, los dos son kickboxers. Carlos Prates es un peleador experto en Muay Thai que tiene las extremidades súper largas y los dos son muy altos. De hecho, no tengo muy claro si ambos miden lo mismo o creo que Ian Garry mide un poquito más, pero igualmente creo que Carlos Prates es superior en el alcance. Les estaré poniendo las estadísticas aquí en pantalla porque ahorita mismo no las tengo muy presentes, pero de igual manera es un choque de estilos de dos peleadores largos y de dos peleadores altos. Entonces no hay desventajas en ese sentido, los dos están parejos en cuanto a estadísticas o en cuanto a métricas se refiere. Y en cuanto a habilidades del striking, si bien pienso que Carlos Prates es mejor peleador de Muay Thai, dentro del MMA, Ian Garry tiene más experiencia contra más strikers. Es decir, prácticamente todas las peleadas que le han dado a Ian Garry hasta la fecha han sido contra strikers. A Daniel Rodríguez, a Kenan Song,
a Neil Magny, a Michael Venom Page, a Geoff Neal, al propio Shavkat Ramono, que es un peleador muy completo, pero que también tiene un striker muy polido. Entonces, creo que tiene más experiencia Ian Garry y debería de ser un poco más inteligente a la hora de poder, digamos, manejar a este rival, que sin duda alguna va a salir muy agresivo, que va a salir a arrancarle la cabeza, que va a salir con esa mentalidad de noquearlo incluso si es posible en el primer asalto, porque los últimos caos que ha provocado Carlos Prates han sido súper aparatosos. O sea, tú ves reels de Carlos Prates y es que son una locura, todos son que el rival cae muertísimo al suelo, o sea, no se pueden levantar después de recibir un golpe, y es que muchas veces son un solo golpe. Hay un concepto en inglés que se le dice walk-off KO, que básicamente es noquear a tu rival de un solo golpe y ni siquiera tener que ir a rematarlo, simplemente girarte, ir a festejar porque sabes que ya has hecho el trabajo. Y hay una frase que muchos peleadores dicen y que muy probablemente sí sea cierto, que un peleador siente cuando ha noqueado a su rival. Un peleador sabe reconocer cuando su golpe conectó lo suficientemente bien como para dejar inconsciente al rival. Y eso Carlos Prates lo ha demostrado muchísimo, sobre todo, como digo, en sus últimos 4 combates. Si sumamos su combate del Dana White Contender Series, que también ya es de un cierto nivel, es como un pasito previo a UFC, pues ya serían 5 combates consecutivos en donde ha noqueado. Pero personalmente siento que no va a poder noquear a Ian Garry, o que se le va a hacer mucho más difícil noquear a Ian Garry de lo que se le hizo noquear pues a Lili Yan o a Neil Magny, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque Ian Garry también tiene muy buena mandíbula. Ian Garry, yo le recuerdo recibir un par de golpes de Michael Venom Page que de verdad habrían noqueado a quien fuese, y Ian Garry siguió de pie delante de él. Es decir, Ian Garry se ha enfrentado a rivales de muchísimo poder que tienen mucha experiencia en el striking y ni uno ha sido capaz de mandarlo siquiera a la lona. Ya no digo de ponerlo en problemas, sino de mandarlo a la lona de un golpe. Y es por eso mismo que creo que Carlos Prates debería de intentar hacer algo más que simplemente buscar un solo golpe, porque contra Ian Garry no creo que funcione esa táctica de querer buscar el KO de un solo golpe. Quizás lo consiga, quizá tiene las manos tan pesadas que el propio Carlos Prates se sorprenda al noquear tan fácil a Ian Garry y todos nos quedemos alucinando. Pero personalmente, como digo, no creo que así pase, porque Ian Garry siempre ha sabido como sacar un pelín extra sobre sus rivales, aunque han sido rivales muy duros o muy complicados. El propio Geoff Neal es una prueba durísima para quien sea. Y Shavkat Ramono ni se diga, o sea, básicamente Shavkat Ramono es el boogeyman de la división. Nadie quería pelear con él, nadie quería aceptar esa pelea, y Ian Garry con sus 2 huevotes dijo que Simón en corto aviso, y ahora está diciendo que Simón otra vez en corto aviso contra alguien que le pueda arrebatar el puesto y que le puede quitar el poco hype que le queda a Ian Garry. Si Carlos Prates gana esta pelea, Ian Garry va a quedar fatal en la división, porque va a tener que remontar su carrera, va a volver a tener que ganar como otras 3 o 4 victorias para posicionarse nuevamente en los puestos altos del ranking. Es decir, es una pelea bastante arriesgada, pero personalmente creo que la pelea se va a ir a los largos asaltos. No sé si se va a ir a la decisión, y ahí estaría interesante ver quién tiene más cardio, porque Carlos Prates se caracteriza por ser un peleador que le vale verga la vida. Literal ha declarado que fuma entre 12 y 15 cigarrillos al día, se la pasa pisteando, se la pasa fumando marihuana. O sea, es un peleador que tiene todo este rollo de ser medio malandro, medio valemadre, de ser chico malo, pero que luego en sus combates ha demostrado todo lo contrario. El gran detalle de noquear muy rápido a tus rivales, pues es que no demuestras el cardio. Y Ian Garry ya demostró que mínimo tiene cardio para 5 asaltos, incluso aunque sea en corto aviso. Así que la balanza se puede decir que está a favor de Ian Garry. No estoy muy seguro de quién es favorito en las apuestas. Me imagino que será Carlos Prates por el momento que está pasando y por el hype que hay alrededor de todos los Fighting Nerds, de todo su equipo. Pero siento que Ian Garry debería de ser favorito para esta pelea. Como digo, tiene más experiencia, ya se enfrentó al que probablemente es el peleador más difícil de la división y lo aguantó los 5 asaltos. Entonces, aguantarle 5 asaltos a Carlos Prates tampoco debería de ser más difícil que aguantárselos a Shavkat Ramono. Y aunque esto no sean matemáticas, aunque esto no siempre sea 1 más 1 igual a 2, pues sí que uno se basa en lo que ya ha visto para poder intentar predecir el futuro. Obviamente esto todo puede pasar, o sea, Carlos Prates de la nada puede sacar una rodilla voladora en los primeros 10 segundos y noquear a Ian Garry, como digo, o sea, esto puede pasar, pero realmente
si soy objetivo, si me aferro a lo que he visto, si analizo sus últimos 5 combates, creo que Ian Garry es un hueso duro de pelar, es un peleador muy difícil de noquear y creo que puede aguantarle como mínimo 3, 4, incluso los 5 asaltos. Igualmente, Carlos Prates se encuentra en un muy gran momento y ese momento, ese tren del hype, esa subida, esa escalada inédita que están teniendo todos los Fightingers, incluyendo a Jan Silva, incluyendo a Mauricio Ruffi, incluyendo al propio Caio Borralho, que ya se encuentra dentro del top 10 de su división. Todos están en un muy buen momento y esa mentalidad puede hacer que Carlos Prates se luzca dentro de la jaula y que pues sea el gran momento de Carlos Prates, que estemos viendo al futuro campeón y aún no lo sepamos. Como digo, es muy difícil puntuar este combate porque los dos están muy igualados tanto en métricas como en momento, como en estilos y como en resistencia o como en tipo de pelea. Pero igualmente creo que Ian Garry debería de llevarse este combate. No sé si por knockout, pero como mínimo por decisión unánime. Quizá pueda llegar a ser dividida o quizá veamos a un Ian Garry buscar el suelo, buscar la sumisión, pero no creo. Personalmente creo que ambos van a salir de pie. Creo que Ian Garry va a ser un poquito más inteligente con el tema de los clinches, con el tema de circular, con el tema de desplazarse y quizá pueda ir puntuando de mejor manera los asaltos. Eso sí, Carlos Prates es muy agresivo, se te planta en la cara y te persigue. De verdad, había momentos contra Nick Manny que parecía que le estaba persiguiendo, porque Nick Manny tenía que estar corriendo casi para poder alejarse de Carlos Prates, porque Carlos Prates va hacia adelante sudándole todo porque busca el knockout. Él literalmente busca conectar ese golpe y puede llegar a conectarlo, pero no sé si será suficiente para dañar a Ian Garry. Quizás si conecta 10 muy buenos, pues poco a poco Ian Garry vaya cediendo y poco a poco la mandíbula vaya, digamos, aflojándose y llega un punto en donde sí que sea noqueable. Pero como digo, hasta el momento no lo hemos visto en Ian Garry. Entonces no puedo predecir que vayan a noquear a Ian Garry si nunca lo he visto cerca ni siquiera de estar por ir al suelo, por ejemplo, o porque lo estén a punto de finalizar. Ni el propio Shaq Ramono estuvo a punto de finalizarlo y eso que es el finalizador nato de esta división y de probablemente toda la UFC. Así que dando mi veredicto final y ya concluyendo este video, tras todo lo que hemos analizado, creo que Ian Garry puede ganar este combate, debería de ganar este combate. No sé si por knockout, no sé si por sumisión. Yo creo, incluso me atrevería a decir que será por decisión unánime. Pero también es verdad que hay que darle todo el crédito a Carlos Prates porque está tomando una pelea bastante arriesgada contra un rival bastante alto en el ranking y que de ganar lo va a posicionar a muy corta distancia de un combate por el título. Si acaso uno más, como digo, porque el hype ya lo tiene, la fama ya lo tiene, el equipo lo tiene. Entonces prácticamente solamente falta que dé los resultados y eso se verá el siguiente sábado. Muchas gracias por ver este video, se los agradezco muchísimo. Otra vez se me alargó un poco, pero bueno, ya saben, me gusta hablar cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Un like, un comentario, se agradecen muchísimo. Estaré al pendiente de todo lo que me quieran decir allá abajo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!